La vida en la Tierra. Imagina por un instante que retrocedemos en el tiempo. No unos pocos siglos, ni siquiera unos cuantos milenios. Te hablo de miles de millones de años atrás. El cielo que ves sobre tu cabeza no es azul, sino rojizo, cargado de gases tóxicos. La superficie de la Tierra no tiene continentes verdes ni mares azules. En su lugar, un océano de lava hirviente cubre el planeta. Meteoritos del tamaño de ciudades enteras chocan contra el suelo, levantando columnas de fuego. La lluvia, cuando cae, no es de agua limpia, sino de vapor y cenizas. En este mundo desolado, parecería imposible que surgiera la vida. Y sin embargo, aquí estamos tú y yo, descendientes de un linaje que nació en esas condiciones extremas. Hoy te invito a viajar juntos en una expedición fascinante, la historia de la vida en la Tierra. Desde la primera chispa de existencia hasta nosotros, los seres humanos. Una travesía que te hará ver el planeta y tu propia vida con otros ojos. El nacimiento de la Tierra. La Tierra se formó hace 4.600 millones de años, a partir de una nube de gas y polvo cósmico que orbitaba alrededor del joven Sol. En esa época, nuestro sistema solar era un lugar caótico. Los planetas estaban en construcción, chocando entre sí y acumulando masa en un baile violento. La Tierra fue, al inicio, una bola incandescente de roca fundida. La temperatura superaba los 2000 grados Celsius y los impactos de meteoritos gigantes eran tan frecuentes que reconfiguraban el planeta cada cierto tiempo. De hecho, uno de esos impactos colosales dio origen a la Luna, un fragmento arrancado de la Tierra que quedó atrapado en nuestra órbita. Con el paso de millones de años, la superficie comenzó a enfriarse. El vapor de agua de la atmósfera se condensó y cayeron lluvias torrenciales durante miles y miles de años. Imagina tormentas que no duraban horas, sino milenios. Esa lluvia formó los primeros océanos, vastas extensiones de agua que serían el laboratorio natural donde se gestaría la vida. La atmósfera primitiva era muy distinta a la actual. Estaba compuesta principalmente de dióxido de carbono, metano, amoníaco y vapor de agua. No había oxígeno libre, lo cual hacía imposible la existencia de animales como los conocemos. Pero esas condiciones extremas eran perfectas para la química prebiótica. La química de la vida. Antes de que existiera el primer organismo, la Tierra era un laboratorio natural. En los océanos, las moléculas más simples, hidrógeno, oxígeno, carbono y nitrógeno, comenzaron a unirse formando compuestos más complejos, entre ellos aminoácidos y nucleótidos, los ladrillos básicos de las proteínas y del ADN. ¿Cómo ocurrió esto? Existen varias hipótesis. La hipótesis de la sopa primordial. Proponen que en los océanos primitivos, la energía de rayos, volcanes y radiación solar permitió que moléculas simples se unieran. El famoso experimento de Stanley Miller, en 1953, demostró que era posible generar aminoácidos en condiciones similares a las de la Tierra primitiva. La teoría de la panspermia sugiere que los ingredientes básicos de la vida pudieron llegar a la Tierra en meteoritos o cometas. Hoy sabemos que algunos meteoritos contienen aminoácidos, lo que hace esta idea plausible. Las fumarolas hidrotermales. En lo profundo del océano, existen grietas que expulsan agua caliente rica en minerales. Algunos científicos creen que esos ambientes ofrecieron la energía y la química necesarias para las primeras reacciones biológicas. Sea cual sea el origen exacto, lo cierto es que en algún punto surgió la primera molécula capaz de replicarse.
y con ello, la vida dio su primer paso. Los primeros seres vivos, hace unos 3.600 millones de años, aparecieron los primeros organismos unicelulares, bacterias y arqueas, seres microscópicos, invisibles a simple vista, pero que transformaron por completo la Tierra. Estos microorganismos vivían en los océanos y se alimentaban de sustancias químicas. Algunos utilizaban la energía de reacciones con azufre o hierro. Otros desarrollaron algo revolucionario: la capacidad de captar la luz solar para producir energía, liberando oxígeno como subproducto. Ese proceso se llama fotosíntesis. Al inicio, el oxígeno era un veneno para muchos de esos organismos, pero poco a poco comenzó a acumularse en la atmósfera. Este evento, conocido como la Gran Oxidación, cambió radicalmente el planeta. El oxígeno no solo permitió la aparición de organismos más complejos, sino que también formó la capa de ozono, un escudo protector contra la radiación ultravioleta. Sin esa capa, la vida nunca hubiera podido salir del agua. El salto a los organismos multicelulares. Durante más de 2.000 millones de años, la vida permaneció microscópica. Pero alrededor de hace 700 millones de años, ocurrió un cambio crucial. Las células comenzaron a colaborar. Ya no actuaban de manera independiente, sino que se agrupaban y se especializaban. Algunas se encargaban de nutrirse, otras de proteger, otras de reproducirse. Así nacieron los organismos multicelulares. Esa cooperación dio lugar a nuevas formas de vida: algas, esponjas, medusas y organismos marinos más complejos. Este fue un paso gigantesco. Por primera vez, la vida podía crecer en tamaño, diversificarse en funciones y adaptarse mejor a los cambios. Era el inicio de una carrera evolutiva imparable. La explosión del Cámbrico. Hace 540 millones de años ocurrió un fenómeno tan espectacular que los científicos lo llaman la explosión cámbrica. En un periodo relativamente corto, aparecieron miles de nuevas especies. Los mares se llenaron de criaturas con conchas, exoesqueletos, ojos primitivos y sistemas nerviosos. Los trilobites dominaron los fondos marinos. Surgieron gusanos, moluscos y los primeros peces con espinas dorsales. También apareció la depredación, animales cazando a otros por primera vez. La cadena alimenticia había comenzado, y con ella, la carrera por la supervivencia. Quien se adaptaba, vivía; quien no, desaparecía. La diversidad explotó, y el planeta se convirtió en un escaparate de formas y colores nunca antes vistos. La conquista de la tierra firme. Durante millones de años, la vida se mantuvo en los océanos. Pero eventualmente, algunos organismos se atrevieron a salir del agua. Las primeras en hacerlo fueron las plantas. Hace unos 470 millones de años, las algas verdes evolucionaron y colonizaron las orillas, desarrollando raíces para absorber agua y tallos resistentes para sostenerse. Con ellas llegaron los hongos y, más tarde, los insectos. La tierra, que antes era árida y rocosa, empezó a cubrirse de un manto verde. Unos millones de años después, los anfibios dieron el salto definitivo. Salieron del agua para respirar aire y moverse por tierra. Sus descendientes serían los reptiles, aves y mamíferos. El planeta nunca volvió a ser el mismo. El reino de los gigantes. Entre 250 y 65 millones de años atrás, los reptiles dominaron la Tierra. Y entre ellos, los más icónicos fueron los dinosaurios. Había de todo tipo,
pequeños y veloces como el velociraptor, gigantes herbívoros como el brachiosaurio y depredadores colosales como el tiranosaurio rex. Durante más de 160 millones de años, los dinosaurios fueron los amos de los continentes. Mientras tanto, en el aire aparecieron los primeros reptiles voladores, y en el mar nadaban criaturas igual de imponentes. Pero el reinado de los dinosaurios llegó a un abrupto final. Hace 66 millones de años, un asteroide impactó en lo que hoy es Yucatán, México. El choque liberó energía equivalente a millones de bombas nucleares. Se levantó una nube de polvo que oscureció el cielo por años, destruyendo ecosistemas enteros. El 75% de las especies desapareció, incluidos casi todos los dinosaurios. Fue una extinción masiva. Pero en ese vacío evolutivo, otros grupos pudieron florecer, entre ellos los mamíferos. Los mamíferos y el origen del ser humano. Con los dinosaurios fuera del camino, los mamíferos comenzaron a diversificarse. Al inicio eran pequeños, nocturnos y discretos. Pero poco a poco ocuparon todos los nichos ecológicos, desde mamíferos acuáticos como las ballenas hasta gigantes terrestres como los mamuts. Entre ellos surgió un grupo especial, los primates. Con manos hábiles y cerebros cada vez más grandes, algunos descendieron de los árboles y comenzaron a caminar erguidos. Hace unos 7 millones de años apareció el linaje de los homininos. Con el tiempo surgió el Homo habilis, luego el Homo erectus y finalmente hace unos 300.000 años el Homo sapiens. Nosotros. Nuestra especie aprendió a usar herramientas, a controlar el fuego, a comunicarse con lenguaje y a crear culturas. La vida, que comenzó como una simple célula en el océano, había llegado a reflexionar sobre su propio origen. Conclusión reflexiva. La historia de la vida en la Tierra es una historia de adaptación y resiliencia. De bacterias diminutas a bosques inmensos. De dinosaurios colosales a seres humanos que exploran el espacio. Cada respiración que tomas es posible gracias al oxígeno liberado por bacterias hace miles de millones de años. Cada célula de tu cuerpo guarda un eco de esos organismos que alguna vez flotaron en el mar primitivo. Cuando entendemos esto, nos damos cuenta de algo profundo. No estamos separados de la naturaleza, somos parte de ella. Somos una rama más en el árbol de la vida. Y ese árbol sigue creciendo, evolucionando, transformándose. La pregunta es, ¿qué futuro elegiremos para él? Porque la vida en la Tierra es frágil y, al mismo tiempo, increíblemente fuerte. Está en nuestras manos protegerla para que la historia que comenzó hace 3.600 millones de años siga escribiéndose.